El primer día de filmación de Bronson, el director llamó a su asistente y le preguntó dónde estaba Tom Hardy. El asistente lo miró confundido. Tom Hardy estaba parado justo enfrente de él, a unos pies de distancia, mirándolo fijo, y no lo reconoció. No porque Hardy llevara maquillaje pesado, no porque hubiera cambiado su cara, sino porque algo en su forma de pararse, de respirar, de ocupar el espacio en esa habitación era completamente diferente al hombre que había entrado a ese proyecto semanas atrás. No había actor en el set, había un convicto. Y lo que quiero que entiendas es esto. Tom Hardy no nació siendo Bronson. No tenía esa energía de forma natural. Era un hombre normal que tomó una decisión. La decisión de convertirse en alguien completamente distinto a quien era, desde adentro hacia afuera, antes de que las cámaras encendieran. Ahora, te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho de esta forma. Tú estás haciendo lo contrario todos los días. Estás esperando que los resultados lleguen para entonces convertirte en la persona que los merece. Estás esperando tener el negocio para actuar como empresario, tener el cuerpo para tratarte como alguien disciplinado, esperando que alguien te confirme que puedes antes de moverte como si pudieras. Y mientras esperas, tu cerebro te está obedeciendo. Muy curioso. Te está construyendo exactamente la realidad que corresponde al hombre que espera. En este video te voy a mostrar exactamente cómo funciona ese mecanismo. ¿Por qué Hardy pudo hacer lo que él hizo? ¿Y qué vas a hacer tú mañana en la mañana? Concreto y específico para empezar a activar ese mismo proceso en tu propia vida. No te voy a pedir que finjas. Te voy a pedir algo mucho más difícil que eso. Quédate. La mayoría escucha esta frase en inglés que dice fake it until you make it, que significa sigue falseando, sigue siendo falso hasta que te conviertas en esa persona o en esa cosa. Y entienden una sola cosa. Aparenta, finge, actúa seguro aunque por dentro estés muerto de miedo. Viste bien aunque no tengas para comer. Y eso, sin contexto, es un consejo peligroso. Te lleva a construir una imagen vacía, a gastar lo que no tienes, a vivir en una mentira que tarde o temprano se cae sola. Pero eso no es lo que significa. Eso es la versión corrupta, la versión que agarró a alguien que no entendió la raíz. La convirtió en una excusa para vivir de experiencias. La versión real no tiene nada que ver con lo que tú proyectas hacia afuera. Tiene todo que ver con lo que decides ser por dentro, antes de que el mundo te lo confirme. Y nadie te muestra esto mejor que lo que Tom Hardy tuvo que hacer a preparar ese papel. Charles Bronson no era un personaje fácil de interpretar. Charles Bronson no era un personaje fácil de interpretar. Era el prisionero más violento en la historia del sistema penitenciario británico. Un hombre que pasó más de 30 años en confinamiento solitario, que atacaba guardias por diversión, que tomaba rehenes solo para tener algo que hacer y encontraba placer genuino en el caos. Tom Hardy no tenía nada de eso en su naturaleza. Entonces lo que él hizo fue algo que la mayoría de la gente nunca haría por ningún rol en su vida, ni en el trabajo, ni en sus relaciones, ni en sus metas profesionales. Fue a buscar a Bronson donde Bronson vivía. Estudió sus grabaciones, leyó cartas escritas por Bronson desde la celda, habló con personas que lo conocieron de cerca, aprendió a moverse como él, a respirar como él, a ocupar el espacio de una habitación de la misma forma que Bronson lo hacía, como alguien que no le pide permiso a nadie para existir. Entrenó físicamente de una forma extrema. Transformó su cuerpo, pero eso fue lo más fácil. Lo más difícil fue lo que hizo adentro. Encontrar adentro
de él mismo el lugar donde vive esa energía. Esa arrogancia sin culpa, esa teatralidad brutal, esa presencia que no necesita validación de nadie, porque ya se valió a sí misma. No lo fingió, lo construyó, repetición tras repetición, día a día, hasta que su sistema nervioso no tuvo otra opción que registrarlo como real. Y cuando llegó el primer día de filmación, el director no conoció al actor, porque el actor ya no estaba allí. Ahora la pregunta es esta: si Hardy pudo hacer eso con un personaje de ficción, con alguien completamente opuesto a quien él era, ¿qué está pasando contigo? Explico. Porque tú no tienes que convertirte en un convicto, solo tienes que convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y aún así, la mayoría de los hombres nunca lo intentan de verdad. Hay un experimento que hicieron en Harvard en los años 90, más o menos. Un grupo de personas que nunca había tocado piano aprendió una secuencia simple de notas. La practicaron físicamente durante 5 días, 2 horas al día. Al final del experimento escanearon su cerebro y encontraron que la región asociada con el movimiento de los dedos había crecido. Se había expandido. El cerebro se reorganizó para acomodar esa nueva habilidad. Hasta ahí lo normal. Lo interesante fue el segundo grupo. El segundo grupo no tocó el piano, solo se lo imaginó. Visualizaron las mismas secuencias, los mismos dedos, los mismos movimientos durante los mismos 5 días. Y cuando escanearon sus cerebros, encontraron los mismos cambios, las mismas regiones expandidas, las mismas reorganizaciones neurológicas. El cerebro no supo distinguir entre lo que fue real y lo que fue vividamente imaginado y repetido. Eso es exactamente lo que Hardy explotó sin saber lo que él estaba haciendo. Cada vez que ensayaba, como Bronson, cada vez que se movía, respiraba, pensaba, desde ese personaje le estaba enviando una señal a su cerebro. Y la señal era básicamente: esta es mi realidad. Regístrate en consecuencia. Y el cerebro obedeció. Ahora, lleva esto a tu vida. Cada vez que actúas como el hombre que quieres ser, aunque todavía no te sientas completamente como tú, le estás enviando esa misma señal a tu cerebro. Este soy yo. Esto es real. Reconfigúrate. Y el cerebro obedece. Siempre obedece lo que más repites. El problema es que la mayoría de los hombres, la mayoría de las personas repiten lo contrario. Se levantan y repiten la duda, la queja, la historia de por qué no puede, de por qué no es su momento, de por qué las circunstancias no están a su favor. Y su cerebro los obedece con la misma precisión, con la misma lealtad. Tu cerebro no tiene agenda propia, no te quiere ver fracasar ni triunfar, solo ejecuta el patrón que tú le estás dando con más frecuencia e intensidad. Tú decides cuál es ese patrón todos los días, con cada decisión, con cada pensamiento que alimentas y con cada uno que decides no dejar entrar. Quiero contarte algo antes de seguir. Hay un hombre que conozco. Empezó a construir algo desde cero, sin capital, sin contacto, sin nadie que le abriera las puertas. Los primeros meses aplicó todo lo que acabas de escuchar. Se levantaba temprano, tomaba decisiones como si ya fuera él el hombre que él quería ser. Cuidaba su tiempo, protegía su energía y nada pasaba. Mes 1, silencio. Mes 2, silencio. Mes 3, su círculo cercano empezó a hablar. Que estabas perdiendo su tiempo, que era una ilusión, que debería regresar a lo seguro. Y ese mes casi se rinde. Lo que lo detuvo
No fue motivación, no fue un video, no fue una frase bonita. Lo que lo detuvo fue una sola pregunta que se hizo a sí mismo en silencio. Si dejo de actuar como ese hombre hoy, ¿en qué me convierto mañana? Y la respuesta lo regresó, porque entendió que el proceso no estaba fallando. Su cerebro estaba en plena reconfiguración. Las raíces estaban creciendo debajo de la superficie donde él no podía verlas todavía. Y abandonar ese momento no era rendirse antes del fracaso, era rendirse ante sí mismo. Y él siguió. Y lo que él construyó 2 años después fue exactamente lo que él había visualizado en esos primeros meses de silencio. Ese hombre entendió algo que la mayoría nunca llegaba o quería entender, que la transformación no se siente antes de que llegue, se siente después. El trabajo de fe es seguir actuando desde esa identidad, en el espacio entre dos momentos. Todo lo que te acabo de explicar, la neurociencia, la identidad, el proceso de Hardy, la historia de ese hombre, tiene una raíz más profunda que la psicología. Tiene una raíz espiritual. Da gracias como si ya hubiera pasado lo que deseas. Escúchame bien y de nuevo. No te estoy hablando de repetir afirmaciones frente al espejo con una sonrisa forzada, esperando que el universo te mande un cheque. Eso no funciona. Eso es un teatro barato, sin raíz. Estoy hablando de entrar al estado emocional de la gratitud antes de que el resultado llegue. Y esto no es autoayuda. Tiene una lógica real que afecta directamente las decisiones que tomamos o que tomas cada día. Cuando operas desde el miedo, desde la escasez, desde la desesperación, tomas decisiones de ese tamaño. Decisiones cortas, reactivas, de alguien que no cree que va a lograrlo. Tu cerebro en ese estado no puede pensar con claridad porque el miedo cierra todas las posibilidades. La desesperación ciega oportunidades. Pero cuando entras en un estado genuino de gratitud, aunque todavía no tengas lo que deseas, tu mente opera diferentemente. Ves lo que antes no veía. Tratas a la gente diferente. Tomas riesgos que el hombre asustado nunca tomaría. Proyectas diferente y esa proyección cambia lo que atraes. La gente te mira diferente. Pasan diferentes cosas. Ahora, si eres un hombre de fe, esto va mucho más profundo que la psicología. En la Biblia hay un patrón que se repite una y otra vez. Dios le pide a sus siervos que actúen antes de ver el resultado. Le pidió a Abraham que salga sin saber a dónde iba. Le pidió a Josué que marche alrededor de Jericó, como si los muros ya fueran a caer. Le pidió a los discípulos que den de comer a miles cuando solo tenían 5 panes y 2 peces. En todos esos casos, la acción de fe precede el milagro, no al revés. Dar gracias antes de ver el resultado es el acto de fe más radical que existe. Es decirle a Dios, yo confío en ti, no cuando lo tenga en mis manos, ahora con lo que tengo desde donde estoy. La fe pasiva espera sentada. La fe activa se mueve, como si las respuestas ya estuvieran en camino. Piensa en el agricultor que siembra. No se paraliza esperando ver el brote antes de regar. Riega, cuida, trabaja. Da gracias por la cosecha que todavía no puede ver. Habrá momentos donde todo te va a decir que pares, que es una ilusión, que estás perdiendo tu tiempo. Y en esos momentos es donde agradecer se convierte en un acto de guerra. Porque agradecer cuando todo duele es la declaración más poderosa que puedes hacer. Es decir,
Yo sé lo que viene, aunque todavía no lo vea. Suficiente teoría. Hablemos en concreto. Primero, define el personaje. Igual que Hardy estudió a Bronson, antes de habitarlo, tú tienes que estudiar la versión de ti que tú quieres ser. No seas vago, sé específico. ¿Cómo se mueve ese hombre? ¿Qué hace por las mañanas? ¿Qué no tolera en su vida? ¿Qué tipo de hombre es en su relación, en su trabajo, en su fe, en su soledad? Escríbelo. Hazlo real en tu mente antes de hacerlo real en tu vida. Segundo, toma una decisión hoy desde ese personaje. No esperes tener el dinero, la empresa o el cuerpo. Toma una decisión hoy que ese hombre tomaría. Una concreta que cueste algo, que vaya en contra de toda tu comodidad. Porque la identidad no se construye en los momentos fáciles, se construye en los momentos donde tienes que elegir quién eres. Tercero, empieza el día desde el estado correcto. Puede ser oración, puede ser visualización, puede ser 10 minutos en silencio, dando gracias por lo que ya tienes y por lo que ya está en camino. Lo que sea que te saque del estado del miedo y te meta en el estado de confianza. Porque el día que empiezas desde el miedo, termina en miedo. Y el día que empiezas desde la fe, terminan en decisiones de fe. Y cuarto, sé paciente con los resultados, pero implacable con el proceso. Los resultados no llegan al día 1, ni en el día 30. A veces tardan más de lo que quieras. A veces tardan meses o años. Y cuando la identidad cambia de verdad, sostenida en el tiempo, los resultados no son parables, son inevitables. Fake it until you make it. No es una invitación de hipocresía. Es una invitación a tomar en serio quién decides ser, antes de que el mundo te dé permiso para hacerlo. Hardy no esperó sentirse Bronson para actuar como Bronson. Lo estudió, lo entrenó, lo habitó. Y cuando llegó el momento de estar frente a la cámara, no tuvo que fingir nada, porque ya se había convertido en él. Tú tienes que hacer lo mismo con la versión de ti que tú quieres ser. Estudiarla, entrenarla, habitarla. Darle gracias a Dios por lo que viene, aunque todavía no lo puedas ver. Actuar como ese hombre, aunque el mundo todavía no te lo confirme. Porque el mundo siempre confirma tarde lo que tú tienes que decidir primero. Empieza hoy, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Hoy, con lo que tienes, desde donde estás. Si este video te hizo pensar, compártelo con ese hombre de tu vida que está atrapado esperando permiso para ser quien sabe que puede ser. Y si no estás suscrito todavía, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.